Mientras tanto, al menos 5 diputados del Partido Libertad Democrática Renovada, líder, contra quienes está abierto proceso de antejuicio por diversos delitos, continúan sin el mayor sobresalto posible, realizando propaganda en búsqueda de su reelección este 6 de septiembre. En otras noticias importantes, jueza Carol Patricia Flores interpone un recurso de amparo en la Corte de Constitucionalidad con el objetivo de frenar el proceso de antejuicio en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito. Y en este momento no recordaría si estuve o no presente. De esta manera, la diputada del partido líder justifica su inasistencia al hemiciclo parlamentario en los días de sesión plenaria. Hoy se espera un nuevo intento por conocer las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Además, en otros temas importantes, el fiscal querellante en el caso contra 24 integrantes de la supuesta red de defraudación aduanera conocida como La Línea padece de enfermedad, lo que obliga a la jueza que lleva el proceso que deba suspender apertura del juicio y reprogramarla hasta el mes de septiembre. En lo que va de este año, al menos 270 elementos de la Policía Nacional Civil han sido detenidos por supuestamente pertenecer a redes del crimen organizado. Los últimos 5 agentes están señalados de pertenecer a una red de roba vehículos con operación en Zacatepeques, Villanueva, San Miguel Petapa y la capital. Además, en otros temas importantes, le comentamos que autoridades del TCE aún están a tiempo de revocar varias candidaturas si se basan en el artículo 113 que habla de honradez y idoneidad de los candidatos que aspiran a elecciones populares. ¿Qué sucede en el plano internacional? En Chile continúa el recuento de los daños a causa de los estragos ocasionados por las fuertes lluvias y deslaves en la región de Tocopilla. Al menos 3 muertos y un desaparecido son parte de las cifras fatales. Y seguimos en la información internacional. Para ubicarnos en México, se aprueba la ley para la protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el Distrito Federal. Estamos hablando de libertad de expresión sin represalias ni sanciones. Pregunta del día. Hoy arrancan las entrevistas con candidatos a la presidencia. Y en nuestros estudios, ya más adelante, tendremos a Sandra Torres, candidata a la presidencia por el partido UNE. ¿Qué pregunta tiene usted para ella? Hágalas llegar a través de Facebook. Viva la Mañana, _medio Guatevisión. Bueno, comenzamos con la información que les parece esta mañana. La Corte Suprema de Justicia dio trámite a la solicitud de antejuicio contra el diputado oficialista Woody Rivera, que está involucrado en un escándalo por el caso de tráfico de influencias, al buscar que a cambio de que su partido le diera el apoyo, buscaba que la ex magistrada Claudia Escobar resolviera a favor de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, tras una sanción impuesta por el Tribunal Supremo Electoral. El presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios dio a conocer que luego de que la Corte de Constitucionalidad regresara los documentos a la Corte Suprema de Justicia, esta hora dio con lugar el trámite de antejuicio por unanimidad. 2 horas con 30 minutos fueron suficientes para que el Pleno, de manera extraordinaria, afirmara que existen los suficientes argumentos para que continúe el proceso de antejuicio. Entre las pruebas que se presentaron existen escuchas telefónicas en donde se puede percibir claramente cuando el diputado solicita el apoyo a la magistrada Escobar. Además fueron presentados mensajes de texto donde se acordaba la reunión, y en este mismo hecho la Corte Suprema de Justicia denegó la solicitud de antejuicio promovida por Woody Rivera en contra de la ex magistrada, afirmando que los aportes que puso como prueba no eran relevantes. La jueza a cargo del antejuicio contra el diputado Rivera será Aura Marina Mancilla Solares. Esto decía en relación al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Rojas. Ustedes saben, pues constaban mensajes de texto, así como comunicaciones que se tuvo con el señor Vernon González, el señor Woody Rivera y la señora Escobar Mejía. Y de esa cuenta también una grabación de una reunión que 2 sostuvieron. En ese sentido, nosotros como Corte Suprema estimamos que es necesario que un pesquisidor pueda tomar la decisión en cuanto a ese caso y pueda emitir su informe. Mientras tanto, los 5 diputados del Partido Libertad Democrática Renovada, líder Luis Chávez, Mirza Arriaga, Mario Yanes, Jaime Loaiza y Mario Rivera, a pesar de tener un proceso de antejuicio abierto en su contra, siguen en campaña e incluso muy apegados al candidato presidencial Manuel Valdizón. El pasado 30 de julio, la Corte Suprema de Justicia le dio trámite a los antejuicios para los diputados del partido líder, Mirza Arriaga, Luis Chávez, Mario Yanes y Jaime Martínez Loaiza. Los 4 siguen su actividad proselitista sin ningún problema en busca de la reelección.
Al menos así se ha evidenciado en las redes sociales. Arriaga y Chávez son acusados por la CICIG y el Ministerio Público de tráfico de influencias y abuso de autoridad por negociar contratos y plazas con el ministro de Desarrollo Social. Pese a las acusaciones y que en cualquier momento les pueden quitar su inmunidad, los congresistas han estado muy activos en el departamento que representan, Huehuetenango, incluso acompañando las giras de Manuel Valdizón. En las fotografías que publica el partido líder, se ha observado cómo el presidenciable y los diputados acusados de corrupción han participado en los mismos mitines, pero evitando fotografiarse juntos. Estuvieron en San Juan de Titán, Huehuetenango. En el caso de Martínez Loaiza, acusado de integrar una red de lavado de dinero, continúa con sus actividades en Jutiapa, mientras Mario Rivera, acusado de enriquecimiento ilícito, sigue activamente en Quiché. Caso contrario es el candidato a la vicepresidencia por el partido líder, Edgar Barquín, acusado de lavado de dinero y quien también tiene un proceso de antejuicio en su contra, pero que a pesar del importante cargo al que aspira a ocupar, no acompaña a Manuel Valdizón en las giras y en sus redes sociales solo da respuesta a las muestras de apoyo. Seguimos con la información porque tras los últimos e infructuosos intentos de que se apruebe en tercera lectura la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, esta tarde se espera que los diputados lleguen al legislativo y puedan conocer las reformas. Sin embargo, la Comisión de Asuntos Electorales va a presentar enmiendas al dictamen que ya fue emitido. Aunque la semana pasada fracasaron 2 intentos por conocer las reformas electorales en su tercera lectura, los diputados intentarán una vez más aprobarlas, aunque con la incertidumbre por la participación de la bancada líder que se hace necesaria para que haya quórum. Simultáneamente a la convocatoria, el Congreso envió un informe circunstanciado a la Corte de Constitucionalidad argumentando la aprobación de las reformas en sus primeras lecturas con mayoría simple, esto en respuesta a un amparo presentado por el partido líder. El Congreso no ha aprobado nada. Lo que ha hecho el Congreso es darle trámite. Es el punto de vista de nosotros, es lo que ha argumentado la asesoría jurídica ante la Corte de Constitucionalidad. Nosotros creemos que estamos apegados a la ley, salvo, como ya lo dije, que la Corte indique otra cosa. A pesar que la ausencia de los diputados del líder ha sido notoria y que en su mayoría han presentado excusas para no asistir, al cuestionarles personalmente niegan que se trate de una directriz del partido. Sería mentirte si te digo si recuerdo o no, porque yo he estado viniendo al Pleno y en este momento no recordaría si estuve o no presente. Pero como te digo claramente, a veces si no estamos es porque tenemos alguna actividad dentro o fuera del hemiciclo, dentro o fuera del Parlamento, que nos requiere a nosotros trabajo y que por esa razón no estamos presentes justo en el momento que inicia el Pleno. La sesión plenaria está convocada en la que los integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales presentarán enmiendas al dictamen para incluir el tema de la reelección y transfugismo, aunque también podrían darse sorpresas luego que la presidenta de esta sala de trabajo, que además pertenece al líder, convocara a los miembros para hablar de las enmiendas. En otras noticias, las cifras de personas y viviendas afectadas en los municipios de Livingston y también en el Estor y Zabal continúan incrementándose tras el paso de los días y los esfuerzos de los socorristas luego de que se suspendiera la búsqueda de 2 menores que se encuentran desaparecidos y que se presumen no pudieron sobrevivir. Estas inundaciones son consideradas como las más severas de la actual temporada de lluvias en nuestro país y la cifra de damnificados y daños que causó se ha incrementado con el paso de los días. Se han evaluado 34 comunidades, 13 de Livingston y 21 del Estor, y se han cuantificado así los daños: 8.291 afectados, 1 herido, 4 fallecidos, 2 desaparecidos, 1.494 viviendas con daños y hasta hoy 109 albergados. Los 2 desaparecidos son 2 hermanitos, uno de 4 años y un bebé de 8 meses. Los cuerpos de socorro suspendieron la búsqueda ya que consideran que no hay posibilidades de que estén con vida. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha movilizado 26 toneladas de asistencia humanitaria a 12 comunidades de Livingston y 14 del Estor, pero estas al parecer aún no son suficientes. Tenemos otras noticias. Fue suspendida la audiencia de apertura a juicio en el caso de defraudación tributaria conocido como La Línea, del cual aún es el principal sospechoso el secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. El proceso fue reprogramado para el primer día hábil de septiembre, esto porque el fiscal que lleva el caso presentó una excusa por enfermedad. Los abogados defensores solicitan un nuevo fiscal para que se les respeten los derechos de los indicados y se continúe con la audiencia. A los 24 implicados en el caso denominado La Línea se les conoce un tiempo para poder convivir con sus familiares
antes de ser enviados de nuevo a los centros carcelarios. El pasado fin de semana fueron capturados 8 agentes acusados de pertenecer a una banda de tumbe de droga y en menos de 24 horas otros 5 agentes fueron también detenidos, pero ellos son acusados de pertenecer a una banda de robacarros conocida como Los Cevicheros. Con ellos fueron capturadas también 16 personas y serán escuchados en los tribunales de justicia. La red operaba en Zacatepeques, la capital, y San Miguel Petapa. De 43 allanamientos, la Policía Nacional Civil, en conjunto con el Ministerio Público, desarticuló una estructura criminal dedicada al robo de vehículos, denominada Los Cevicheros. 21 personas fueron capturadas, en las que figuran 5 agentes de la Policía Nacional Civil y un subcomisario identificado como Maynor López Méndez, jefe de operaciones de la Comisaría 16, ubicada en la Calzada San Juan. 10 colaboradores que se dedicaban también al hurto de vehículos conjuntamente con los líderes, y personas que prestaban sus cuentas bancarias o bien en el cual resguardaban los vehículos para el enfriamiento para poder ser después utilizados para el objetivo ilícito. Dentro de la estructura también tenemos compradores de vehículos y piezas de ilícita procedencia, los cuales eran solicitados por encargo, o bien los vehículos que tenían ya hurtados o robados. Dentro de la investigación, la Fiscalía de Zacatepeques obtuvo información de que esta banda operaba inicialmente en Antigua Guatemala y San Lucas, Zacatepeques. Luego extendió sus operaciones en Villanueva, Villacanales, San Miguel Petapa y Amatitlán. La red criminal trasladaba los vehículos robados que llamaban La Chiva y los movilizaba a un lugar de enfriamiento que denominaron Frontera. El modo de operar de esta red era el de chipear los vehículos robados para venderlos en el extranjero o el desmantelarlos para su comercialización por piezas. Las autoridades informaron que continúan con las investigaciones para dar con más involucrados en esta red de robo de vehículos, y en lo que va de este año, 270 agentes de la Policía Nacional Civil han sido capturados por estar vinculados en actos anómalos. Ahí tenemos la información nacional, pero tenemos que seguir recorriendo también los departamentos con noticias importantes. Y Crista ya está lista, por supuesto, para comentarnos lo que pasa en distintos lugares del país. Crista, contigo. Gracias, compañeros. Damos inicio a la información departamental, como cada mañana repasando la portada de Prensa Libre en esta sección específicamente. Y el titular de esta mañana: pilotos de mototaxis de Totos señalan anomalía, candidatos obligan a hacer campaña del PP y quienes van por elección y reelección de alcalde ofrecen concesiones. Allí vemos distintas unidades colectivas que circulan en el Parque Central de Totonicapán con propaganda política de Miguel Chavaloc, el alcalde de la cabecera, quien busca una reelección. Allí tiene más información, si usted quiere conocerla, pues en esta sección la puede encontrar. Pasamos a las noticias departamentales. Iniciamos en Suchitepeques, en donde los vecinos que viven en la ruta entre Cuyotenango y las playas de Tulate bloquearon el kilómetro 168 como medidas de presión a las autoridades, pues afirman que están cansados de no recibir respuestas del Ministerio de Comunicaciones para la reconstrucción de esta carretera. Al bloqueo se unieron vecinos del municipio de San Andrés Villaseca, así como también de la aldea El Progreso, quienes solicitan al gobierno que cumpla con la promesa de construir la carretera. Desde el 2014, el presidente Otto Pérez llegó al lugar y se comprometió con concluir los trabajos. Sin embargo, todo quedó en promesas. Los dirigentes de los bloqueos informaron que no piensan retirarse del lugar y seguir incluso este día hasta que sean atendidas sus demandas. Estas son noticias departamentales que compartimos con ustedes. Más adelante repasamos otros departamentos de Guatemala. Y llegó la hora de irnos con Byron Morales a las calles, porque él tiene información desde algunos lugares importantes. Adelante, Byron, te saludamos Buen día, desde Byron. muy temprano, te observamos. Muchas gracias, muy buenos días Ricardo, muy buenos días Anitza, muy buenos días también a todos nuestros televidentes. Es un gusto también para mí ya incorporarme a BLM Noticias para compartir información importante de qué es lo que está sucediendo en cuanto al tránsito. ¿Cómo amanecen las calles de la ciudad? ¿Está usted a punto de salir de su casa? ¿Va a utilizar la calzada San Juan? Hoy es el lugar donde estamos ubicados, 30 Avenida Calzada San Juan de la zona 7. Es el punto exacto donde nos ubicamos en esta jornada ya de martes, donde estamos compartiendo la información y las imágenes